Aquí estamos en la sexta lección sobre la oración, que es una de las disciplinas espirituales obviamente más importantes. Y bueno, para comenzar, tenemos en el Catequismo de Westminster la pregunta 98 que dice, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Y la respuesta es, la oración es una ofrenda de nuestros deseos a Dios por cosas agradables a su voluntad en el nombre de Cristo, con la confesión de nuestros pecados y el reconocimiento agradecido de, de sus misericordias. Esa es la definición de, del Catequismo Simplificado de Westminster a lo que es la oración. La oración es tanto un acto como una actitud, y una actitud de dependencia de Dios. Entonces yo quiero que veamos algunas cosas sobre la oración y de verdad, mis hermanos, vamos a saltar un poco en esta lección porque yo sé que hemos hablado de algunas de estas cosas y también yo tengo un video que va a acompañar lo que estamos estudiando. Pero la primera cosa que yo quiero decir es que la oración es esperada. La oración es esperada. Cuando Jesús les enseñó a sus discípulos de orar, él tenía y tiene la expectativa de que vamos a orar. Entonces, él quiere enseñarles cómo orar porque él tiene la expectativa de que vamos a orar. Y como vemos, por ejemplo, en Colosenses 4:2, la palabra de Dios nos dice esto: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad es un verbo imperativo y sabemos que eso es en el tiempo presente. ¿Qué significa? Es un imperativo para todo el tiempo, es una acción continua que debemos llevar a cabo. En este contexto, Pablo nos ha exhortado a vivir de una manera consistente con nuestra unión con Cristo. Él habla mucho en el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, sobre nuestra unión con Cristo, que hemos sido resucitados con Cristo y debemos buscar las cosas de arriba y dar muerte a lo terrenal y pecaminoso que queda en nuestra carne. Debemos vestirnos de las virtudes de la compasión, la bondad, la humildad, la paciencia, amor, y al mismo tiempo dejar que la palabra de Dios habite en nosotros abundantemente. Y todo esto está destinado a ser evidente en varias relaciones en nuestra vida cristiana. Pero aquí está la pregunta: ¿cómo debemos ser fieles en vivir la vida cristiana de la manera que Pablo nos manda a hacer en esta carta a los Colosenses? Bueno, él nos dice, debemos dedicarnos a la oración, siendo vigilantes y agradecidos, velando en ella con acción de gracias. Bueno, esta es la manera en que Dios nos ha dado para hacer todo lo que Pablo nos manda a hacer en esta carta, es a través de una dedicación a la oración. O por ejemplo, pudiéramos citar Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5. Y bueno, yo pienso que a veces Pablo dice cosas que pueden parecer increíbles. Por ejemplo, mira aquí en Primera de Tesalonicenses 5:16. Él dice, estad siempre gozosos. Bueno, estad es un imperativo. Es un imperativo de ser. Él dice que debemos estar siempre gozosos. Bueno, ¿quién tiene el gozo siempre? Solo una persona, Jesús. Pero ¿por qué necesitamos estar siempre gozosos? Bueno, el contexto aquí es el clave. Mira aquí en el versículo 12. Primera carta a los Tesalonicenses, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presidan en el Señor y os amonestan. Y mire esto, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Bueno, ¿cómo es posible que vamos a ser pacientes para con todos
nunca vamos a pagar el otro mal por mal, que siempre vamos a seguir lo bueno los unos para con los otros, especialmente cuando alguien nos ha hecho algo muy malo, dentro de la iglesia incluso. ¿Cómo vamos a hacer todo eso? Bueno, Él nos dice, estad siempre gozosos. El gozo es como acero que nos fortalece en el momento de la prueba en que debemos amar a una persona que es difícil amar. El gozo, como dice Nehemías, es la fuerza de nosotros, es la fortaleza de nuestras almas. Pero ¿cómo es que vamos a estar siempre gozosos para que podamos responder a los demás de esta manera? Él nos dice, orar sin cesar. El versículo 17. Orad sin cesar. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es que vamos a siempre ser pacientes? ¿Cómo es que nunca vamos a pagar mal por mal, pero siempre vamos a proseguir lo que es bueno procurar lo que es bueno para con todos a través de tener el gozo del Señor? ¿Y cómo vamos a tener el gozo del Señor? A través de orar sin cesar. Y bueno, vemos esto en la vida de Jesús. Porque nadie en la historia del mundo ha recibido más mal que el Hijo de Dios. Y él fue totalmente inocente. Pero en el momento en que él estuvo en la tentación más grande de su vida, ahí en el jardín de Getsemaní, él está con sus discípulos. Y él trae a Pedro, Jacobo y Juan con él para orar. ¿Y qué pasó? Ellos se quedaron ahí dormidos. Y él era el único que oraba. Entonces, ¿qué pasó en el momento de la tentación cuando los soldados vinieron para arrestarle? Él fue el único que no huyó. ¿Por qué? Porque él tenía el gozo en este momento para amar incluso a sus enemigos. ¿Por qué? Porque él había orado sin cesar. Él era el único. Y yo digo esto porque mira lo que Hebreos 12 nos dice. Hebreos 12, un pasaje bien conocido, pero dice esto. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo es posible que él sufrió la cruz? Porque él estaba mirando al gozo puesto delante de él. ¿Cómo es que él era siempre gozoso? Porque él oraba sin cesar. Entonces, mis amados hermanos, yo creo que vemos aquí la clave para nuestras vidas como ministros, bueno, en la iglesia y también como en la familia. ¿Cómo es que vamos a ser las personas que Dios quiere que seamos a través de tener el gozo del Señor, a través de orar sin cesar? Siempre estar en una actitud de oración y dependencia de Dios. Bueno, la oración no es opcional para los cristianos, es la voluntad de Dios. Eso es lo que Él quiere que hagamos. Y debemos decir también, mis amados hermanos, que es un llamado divino. Pero no solo un llamado divino, es un privilegio. Imagínate, bueno, tenemos acceso al almacén de todos los recursos de Dios a través de la oración. Qué privilegio que tenemos que Jesús nos ha dado al abrir el camino y el trono de Dios para que podamos acercarnos. Así que por eso Efesios 3:12 dice lo siguiente, Efesios 3:12, mire conmigo a Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Él dice, en Cristo tenemos seguridad y acceso con confianza. Bueno, sabemos que el sumo sacerdote y solamente Él podía entrar en el lugar santísimo una vez al año. Pero ahora, porque nuestro gran sumo sacerdote Jesús ha entrado, ha ofrecido, ha derramado su sangre sobre el trono real, ahora Él ha partido el velo y tenemos acceso todos los días, cualquier tiempo, cualquier hora para entrar a la presencia de Dios. ¡Qué privilegio tenemos!
Y Pablo dice en el versículo 14, mira esto, Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos damos cuenta del asombroso privilegio que tenemos en Cristo de acercarnos a Dios con libertad y confianza? Estamos haciendo uso de este privilegio. Pablo dice, por esta causa, por lo que Cristo ha hecho, yo doblo mis rodillas. Yo quiero hacer uso de este privilegio que Él me ha dado. Bueno, entonces la oración es algo esperado, es algo que debemos hacer porque, bueno, Él nos manda que lo hagamos, pero también la oración es algo que aprendemos. Por eso la Biblia dice que los discípulos le pidieron a Jesús que Él les enseñara a orar. Sabemos que no, bueno, no venimos de fábrica sabiendo cómo orar. Tenemos que aprender de orar. ¿Y cómo vamos a aprender de orar? Bueno, una manera, y yo sé que esto suena raro, pero es simple, es la oración se aprende orando. ¿Cómo vamos a aprender de orar? Tenemos que orar. Debemos orar hasta que oremos. Eso es lo que los puritanos solían decir. ¿Qué querían decir con esto? Debemos orar lo suficiente y honestamente para superar el sentimiento de formalismo o irrealidad. Es decir, debemos orar para que aprendamos cómo orar. Y Don Carson aconseja esto. Él dice, para entrar en el espíritu de oración, debemos apegarnos a él por un tiempo. Si oramos hasta que oramos, eventualmente llegamos a deleitarnos en la presencia de Dios, a descansar en su amor y apreciar su voluntad. Probablemente ustedes han tenido la misma experiencia que yo voy a describir aquí. Han estado orando, pero realmente tu corazón es un poco frío en el momento. Es que no comenzamos de orar con la urgencia, la vehemencia, la energía que queremos, pero mientras oramos, nuestros corazones se calientan y nuestras mentes se vuelven más activas. Y bueno, el resultado es que mientras oramos, oramos con más urgencia, oramos con más vehemencia, oramos con más energía, oramos con más convicción. Así que, ¿cómo vamos a orar o cómo vamos a aprender de orar? Orando. También la oración se aprende orando con otros. Bueno, yo recuerdo que una de las cosas que realmente fue impactante en mi vida fue escuchar a mi pastor orando, escuchar a él orando. Y yo creo que eso me impactó de gran manera. ¿Por qué? Porque yo estaba escuchando a alguien que realmente se conectó con Dios en la oración. Y yo aprendí mucho de simplemente escuchar a él orando. Bueno, podemos hacer eso a desarrollar una relación de oración en pareja. Y bueno, algo aquí que sería de gran ayuda es que ahora tenemos una red de pastores en el grupo, um, este grupo de Catalyst. Y yo creo que sería de gran ayuda de formar diferentes grupos de oración dentro de ustedes. Bueno, eso es lo que hacemos cada martes. Tenemos una reunión con los coordinadores ahí en Nicaragua, Colombia, Bolivia y oramos juntos. Y realmente es una gran ayuda. Y bueno, ustedes pueden hacer lo mismo entre ese grupo que ya tenemos ahí en Nicaragua, de formar grupos de oración. Yo creo que eso sería de gran ayuda. Bueno, también podemos elegir buenos modelos de oración. Y yo quiero sugerir algunas cosas. Bueno, si hay personas que oran con seriedad, pasión, urgencia, quizás, bueno, tú tienes alguien en la vida que ya se caracteriza de esa manera, pero si no, hay algunas cosas que ustedes pueden buscar. Por ejemplo, obviamente hay ejemplos en la palabra o quizás en su iglesia, pero también hay libros como El Valle de la Visión, Un llamado a la reforma espiritual, La oración y la voz de Dios, biografías cristianas como de Spurgeon o Martin Lloyd Jones o otros cristianos. Y bueno, esa es una de las razones por la que
queremos continuar de suplirles a ustedes con libros, con buenos libros que enseñan no solamente sobre temas teológicos, pero también sobre las vidas de algunas personas y diferentes temas prácticos como la oración, porque nosotros debemos continuar de crecer al ver cómo otros oran. Pero también la oración se aprende meditando en las escrituras. Bueno, ya hemos hablado de esto, pero la práctica de orar las palabras de Dios de vuelta a Él. Thomas Manton, él era un puritano, él dijo lo siguiente: la meditación es una clase intermedia de deber entre la palabra y la oración. La palabra alimenta la meditación y la meditación alimenta la oración. Estos deberes deben ir siempre de la mano. La meditación debe seguir al oído y preceder a la oración. Escuchar y no meditar es infructuoso. Es imprudente orar y no meditar. Lo que tomamos por la palabra, lo digerimos, por la meditación y lo dejamos salir por la oración. Estos tres deberes deben ser ordenados para que uno no pueda empujar al otro. Es decir, cuando meditamos en la palabra nos va a guiar a la oración. Uno alimenta el otro. Entonces, una de las maneras que podemos usar las escrituras de esta manera es después de leer y meditar en lo que hemos leído, podemos pensar en cómo este pasaje me guía a alabar a Dios, cómo este pasaje me guía a agradecerle por algo, cómo esta palabra me convence de mi pecado y cómo esta palabra me guía a la confesión, el arrepentimiento en mis oraciones. Bueno, eso es precisamente lo que estamos tratando de lograr en las devocionales, porque eso es el modelo que estamos usando en las devocionales. Los 4 usos de 2 de Timoteo 3, 16 a 17, enseñar, redarguir, corregir y instruir. Podemos buscar en cada pasaje estos elementos y estos elementos pueden guiarnos en la oración. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Y yo veo en esta enseñanza una reprensión de mi pecado. Pero mi Señor, yo te pido que tú me corrijas y mi Señor, que tú me guíes en esta manera. Bueno, ahí están los 4 usos de la palabra que podemos usar en la oración. Entonces, hablando del contenido de la oración, estamos en la página 45. Obviamente tenemos el pasaje clave aquí, que es Mateo 6, 9 a 13. Mateo 6, 9 a 13. Que dice lo siguiente. Lo vamos a leer, si puedes ir ahí conmigo. Mateo 6, 9 a 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Yo quiero hacer algunos comentarios sobre este versículo. Probablemente son comentarios que ustedes recuerdan porque hemos hablado de esto varias veces. Y también, de nuevo, estamos a punto de ver este video que yo quiero que ustedes vean. Pero yo quiero que tomemos esta oración en diferentes partes. Por ejemplo, Padre nuestro que estás en los cielos. Yo creo que la clave a la vida de oración de Jesús fue esta: la intimidad que él tuvo con su Padre. Vamos a hablar de eso más en el video que ustedes van a ver. Pero estamos reconociendo, cuando nos dirigimos al Padre de esta manera, estamos reconociendo el hecho de que no somos solamente perdonados por Dios en Cristo, somos adoptados como hijos de Dios.
J. E. Packer dice que el privilegio más grande de toda la vida cristiana es el hecho de que Dios nos ha adoptado como sus hijos en Cristo. Mis amados hermanos, debemos tomar tiempo para reflejar en el hecho de que en Cristo Dios es nuestro Padre. No somos esclavos simplemente que tienen que quedarse fuera de la casa y servirle a Dios para agradarle. Somos hijos. Nuestra identidad principal es un hijo de Dios y porque somos hijos, queremos servirle. Porque somos hijos, queremos agradecerle, pero sabiendo que Dios ya es completamente complacido con nosotros porque Él ve a nosotros en su Hijo y Él se complace en Jesús. Entonces, esa es una de las cosas que nos guía a una vida de oración más íntima, de decir, comenzar de esta manera: Padre, ayúdame de recordar quién tú eres para mí. Tú eres principalmente para mí, mi Padre, porque yo soy adoptado en Cristo. Pero también Él es nuestro Padre en el cielo, que nos recuerda algo, que no debemos tomar nuestro acceso abierto a Dios a la ligera. Él es Dios de todo el universo, que es trascendente, alto y elevado. Él es en el cielo. Y Él es el creador del universo entero, que es grande y glorioso. Así que, bueno, al mismo tiempo que reconocemos que Él es nuestro Padre, también reconocemos que Él es trascendente, Él es alto, Él es elevado. Aquí, así que eso nos lleva a la reverencia. Pero entonces Él dice esto en Mateo 6. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es interesante que Jesús mencione esto, porque realmente yo creo que lo que Él nos da aquí no es simplemente un formulario que debemos recitar o rezar. Esa es la razón por la que no usamos la palabra rezar cuando hablamos de la oración, porque no estamos simplemente rezando, estamos orando. Pero, ¿qué quiere decir Jesús con esta frase, santificado sea tu nombre? Él nos da aquí el tono correcto de nuestras oraciones. En otras palabras, Él nos está mostrando qué debe ser nuestra actitud al entrar en la oración. Debemos tener la actitud del deseo para la santificación del nombre de Dios. Y de hecho, mis amados hermanos, esta es una exhortación. El texto literalmente dice aquí: Padre, santifiques tu nombre, exaltes tu propio nombre en todo lo que yo estoy a punto de pedir. Entonces, Jesús está diciendo, esto debe ser nuestra actitud en todo lo que estamos pidiendo. Y esa es la razón por la que Él dice en la próxima frase: venga tu reino. Hay una conexión inextricable ahí que no podemos perder. Porque ¿cuándo es que el nombre de Dios será santificado? Cuando su reino venga aquí a la tierra. ¿Ven? Esta es la manera en que el nombre de Dios será exaltado, cuando venga su reino aquí a la tierra. Y yo quiero recordarles de algo. El reino de Dios ha sido cumplido en Cristo Jesús. Él inauguró el reino de Dios. Si ustedes recuerdan el módulo sobre la teología bíblica, el reino fue inaugurado en Cristo. Así que ahora estamos extendiendo el reino que Él ha ganado y cumplido por su obra redentora al avanzar el reino en la predicación del Evangelio. Entonces, cuando estamos orando para que su reino venga, una de las prioridades que debemos tener es el avance del Evangelio, porque es a través del avance del Evangelio que su reino será extendida. Esa es la razón por la que Jesús dice esto en Mateo 24. Él dice, Mateo 24, 14, lo siguiente: será predicada este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Esa es la razón por la que Pablo, cuando él pide la oración de las diferentes iglesias, él pide que ellos oren para que él tenga el denuedo en predicar el evangelio como él debería. Así que el avance del evangelio debe formar una prioridad en nuestras oraciones, porque es a través del avance del evangelio, por la proclamación del evangelio, que su reino vendrá. Y es en la venida de su reino que su nombre será exaltado. Pero no solo eso, otra prioridad que debemos tener en la oración es que Jesús venga. Que Jesús venga. Porque cuando Él regrese, Él va a consumar, Él va a llevar la manifestación al reino a su fin. Así que debemos orar para que Jesús venga, o Maranatha es una palabra que vemos en el Nuevo Testamento que significa, Señor, que vengas, que vengas. Entonces, debemos expresar nuestro anhelo ansioso de que Jesús regrese y reine en un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que tenemos la actitud en la oración de que su nombre sea exaltado, y esa es la razón por la que las prioridades que debemos tener en la oración es para que su reino venga, el avance del evangelio, para que Jesús venga, porque queremos que su reino venga, porque cuando venga su reino, su nombre será exaltado. Y bueno, aquí tenemos otra conexión. Él dice, hágase tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque es cuando su voluntad sea cumplida aquí en la tierra como en el cielo, que el reino estará aquí. ¿Qué es el reino de Dios? Es un lugar donde Él tiene la autoridad, Dios tiene la autoridad, y donde su voluntad se cumple en ese lugar como en el cielo. ¿Y cómo se cumple la voluntad de Dios la voluntad de Dios en el cielo? Perfectamente. Entonces, queremos que su voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo, porque así se luce el reino de Dios. Y esta petición abarca varias solicitudes, como que los deseos de justicia de Dios se cumplirán plenamente ahora en la tierra como se realizan ahora en el cielo, que los deseos de Dios por la justicia pueden ser en última instancia tan plenamente cumplidos en la tierra como ahora se cumplen en el cielo, que los deseos de justicia de Dios pueden finalmente ser cumplidos en la tierra de la misma manera que se realizan en el cielo, que es puramente, así que ahora de la misma manera de su justicia sea conocida aquí en la tierra. Y si tenemos esas prioridades, realmente estamos diciendo que nos estamos comprometiendo a dos responsabilidades importantes. Primero, estamos diciendo que vamos a aprender todo lo que podamos acerca de su voluntad en la lectura de la Biblia. Entonces si queremos que su voluntad sea cumplida, vamos a conocer su voluntad en la palabra. Y esta petición es también nuestra promesa de que por la gracia de Dios haremos su voluntad. Bueno, entonces, eso es como debemos orar. Esas son las prioridades de la oración. Esa es la guía que debemos tener en la oración. Y luego, es interesante que Jesús nos da diferentes peticiones como estas peticiones. Mira lo que dice aquí, Mateo 6. Él dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Él dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y él dice también, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Pero lo que es interesante es que parece que él nos está dando las peticiones que debemos hacerle a Dios para que tengamos todo lo que necesitamos de hacer su voluntad aquí en la tierra. ¿Qué necesitamos para hacer la voluntad aquí en la tierra? Bueno, provisión primero. Necesitamos que Él supla nuestras necesidades, porque no podemos hacer su misión, su voluntad aquí en la tierra. No queremos ser parte de traer el reino aquí en la tierra a través de la proclamación del evangelio si no tenemos la provisión que necesitamos. Así que, Padre, danos nuestro pan cada día. Y en el contexto de Jesús, bueno, los obreros comúnmente se les pagaba cada día por el trabajo, así que ellos no tenían tanto para ahorrar
Así que tenían que depender de su pago de cada día para las necesidades de ese día. Y Jesús está diciendo, ustedes deben ser tan dependientes de Dios, así, de depender de Él para las provisiones de cada día. Y esta petición también nos recuerda que solo Dios es quien provea. Pero entonces Él dice, perdónanos nuestras deudas. Bueno, ¿cómo vamos a hacer la voluntad aquí en la tierra si no somos perdonados y si no perdonamos a nuestros deudores? Interesante que Él dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Hay algunos que ven ese versículo como si enseñar que debemos perdonar para ser perdonados por Dios, pero no es así. Él está diciendo que vamos a perdonar si hemos sido perdonados por Dios. La evidencia de que hemos sido perdonados por Dios es que queremos perdonar a nuestros deudores. Es semejante a lo que encontramos, por ejemplo, en Colosenses 3:13. Mira Colosenses 3:13 que dice esto, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Él está diciendo, si ustedes han sido perdonados por Cristo, hacer igual con los demás. Porque no podemos hacer su voluntad, no podemos ser parte de la misión de Dios en proclamar el evangelio y avanzar el reino de Dios y exaltar su nombre si no somos perdonados y si no perdonamos a los demás. John Stott escribe esto, yo creo que es una buena cita, una vez que nuestros ojos han sido abiertos para ver la enormidad de nuestra ofensa contra Dios, las heridas que otros nos han hecho parecen por comparación extremadamente insignificantes. Si por otro lado tenemos una visión exagerada de los delitos de los demás, demuestra que hemos minimizado los nuestros. Wow, esa es una buena cita. Realmente cuando nos enfocamos en nuestra propia deuda para con Dios y lo que Él nos ha perdonado, lo que otros han hecho a nosotros va a parecer como algo bien pequeño. Don Carson dice esto, hay sin duda un lugar para orar como un individuo de Dios, pero el patrón general de nuestra oración debe ser más amplio que eso. Por lo tanto, cuando yo como un seguidor de Cristo, entre muchos, me dirijo a nuestro Padre, mi preocupación es abarcar nuestro pan de cada día, nuestros pecados y nuestras tentaciones y no solo las mías. Porque mira, el contexto aquí en que Jesús está dando estas lecciones con sus discípulos y por eso él usa el pronombre nuestro. Nuestro. Él quiere recordarnos de que la oración nos guía a la vida en comunidad. De hecho, debemos orar mientras estamos en comunión con nuestros hermanos creyentes. Por eso tenemos el pronombre nuestro. Y también tenemos, no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. Y sabemos que, bueno, Dios no nos tienta. Él no tienta a nadie, lo que dice Santiago. Pero lo que Jesús nos está enseñando aquí es que debemos pedir que Él nos guíe fuera de la tentación. Que Él nos guíe no a la tentación, sino lejos de ella, a la justicia, a situaciones donde lejos de ser tentados, seremos protegidos y ahí mantenidos justos. Bueno, cómo vamos a hacer la misión de Dios si no tenemos la protección contra el tentador, contra el maligno, contra la tentación? Eso no es decir que Dios, no nos va a dejar ser tentado. Sabemos que de 1 Corintios 10:13 que vamos a encontrarnos en mucha tentación, pero Él nos va a dar un camino de escape a través de sus promesas. Así que estas son peticiones que podemos hacerle a Dios para darnos todo lo que necesitamos para hacer su voluntad aquí en la tierra, para que el reino venga aquí a la tierra como en el cielo, para que su nombre sea exaltado. Hay una conexión entre todo
esto. Ok, mis amados hermanos, después de ese video, aquí tenemos algo sobre las oraciones de Pablo aquí en la página 47 de las notas. Yo no voy a cubrir todo esto. Yo quiero que ustedes tomen tiempo para revisar cómo Pablo oraba y cómo él ora en la palabra de Dios. Yo creo que en esto podemos ver sus prioridades y podemos ver cómo él oraba y cómo él nos enseña de orar. Así que yo quiero que ustedes para tarea tomen tiempo para revisar esta sección y hacer algunas notas. Tenemos un bosquejo más o menos del pasaje de 2 de Tesalonicenses 1, 3 a 12. Y luego nos enfocamos en Colosenses 1, 9 a 14 para ver cuáles son las prioridades de Pablo en la palabra y incluye otras oraciones de Pablo, como por ejemplo en Romanos 15, Efesios 1 y 3, Filipenses 1 y 1 Tesalonicenses 3. Así que yo creo que ustedes tomen tiempo para mirar a estos bosquejos y anotar las prioridades de Pablo en la oración. Algunos estímulos a la oración, mis amados hermanos, para terminar. Primero, porque Dios responde a la oración. Yo sé que, bueno, sabemos esto, pero no debemos olvidar de que Dios quiere responder a nuestras oraciones. Por eso él dice en Salmo 65 lo siguiente, Salmo 65, 2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Cristo nos motiva de orar en Mateo 7, también en Lucas 11, al darnos, bueno, parte de esto, entonces él dice, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y la puerta se abrirá. Bueno, ¿qué está haciendo Jesús? Él quiere motivarnos de orar al darnos la garantía de que Dios va a abrir la puerta. Por eso tenemos un pasaje que hemos discutido muchas veces en Lucas 18 sobre la viuda persistente por su impertinencia, por su perseverancia. Ella ganó el oído del juez. Y de la misma manera Jesús quiere que nos acerquemos al trono con tanta persistencia, sabiendo que Dios es el mejor juez y Él va a darnos su atención. Bueno, segundo, porque Dios es absolutamente soberano. Mira Daniel 9. Daniel 9. 2 a 3 dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Bueno, él estaba orando porque él había visto la soberanía de Dios. Él puede profetizar algo y cumplir dicha cosa porque Él es soberano. Y debemos decir aquí también, mis amados hermanos, que la soberanía de Dios y la oración no son enemigos, no están en contra el uno del otro. ¿Por qué? No hay conflicto. ¿Por qué? Porque, bueno, hay algunos que me han dicho, yo no oro porque Dios es soberano y porque debo orar. Mis amados hermanos, oramos porque Dios es soberano y porque Él ha ordenado de llevar a cabo su plan a través de las oraciones de su pueblo. Entonces, bueno, la soberanía de Dios debe ser un motivo de orar, porque sabemos que Dios ha ordenado todo, sí, pero Él quiere llevar a cabo su plan en el mundo a través de las oraciones de su pueblo. Entonces, conclusiones, algunas ayudas prácticas para la oración. Bueno, un plan para orar, de cultivar el hábito, reservar tiempo y usar todo el tiempo que tenemos, quizás mientras estamos haciendo otras cosas.
estar en una actitud de oración, encontrar maneras de mantener la concentración, quizás vocalizar oraciones, orar a través de las escrituras, himnos de alabanza, o usar diario y oración como hermano Steve nos dijo. Y sería bien desarrollar un sistema de oración. Quizás si eres un pastor, tú quieres orar sobre los miembros en una forma sistemática. Hay un libro que se llama Operación Mundo. Yo creo que hay sitio web y está en español que da los países no alcanzados o los pueblos étnicos no alcanzados con el evangelio para orar sistemáticamente por ellos, pueblo por pueblo. Eso es lo que hacemos como familia. Haz una lista y organizar categorías de oración alrededor de los días de la semana, quizás un día por la familia, un día por, la iglesia, un día para otra cosa, así. Entonces, unas ayudas prácticas para ayudarnos en nuestra vida de oración, pero como hemos dicho, no podemos sobreenfatizar la importancia de esta disciplina espiritual.